Bienvenidos y bienvenidos a todas las audiencias que se conectan con Entrevistas del Espectador. Hoy nos acompaña Diego Rubiano, es el coordinador del Observatorio Electoral de la Misión de Observación Electoral, la MOE. Diego, muchas gracias por acompañarnos. Cindy, a ustedes muchas gracias por el espacio. Bueno, muchas cosas de qué hablar, pero en realidad aquí nos vamos a centrar en el tema de las elecciones y sobre todo el tema de curules de paz, que es como parte esencial de esta sección de Colombia más 20. Ustedes sacaron hace poco un informe donde daban como el mapa de riesgo electoral de las curules de paz y decían una cosa, digamos, súper preocupante, que casi todos los municipios, son 167, 68. 168 municipios que componen las curules de paz, tenían riesgo electoral. Antes de que me respondas por qué ese riesgo electoral, ¿qué son las curules de paz si alguien no sabe? Cindy, bueno, estamos hablando de un mecanismo de reparación colectiva que trajo el Acuerdo de Paz desde el 2016. Básicamente hablamos de 16 curules adicionales en la Cámara de Representantes que van muy de la mano de los programas de desarrollo con enfoque territorial y en el que básicamente buscaba que las víctimas del conflicto armado tuvieran posibilidad de ser representadas en el Congreso de la República, en sus intereses, en la implementación del acuerdo y en el desarrollo rural que tuvieran estos territorios. Bien, son 168 municipios, 16 regiones que fueron, sí, como tú dices, como acordadas en el acuerdo de paz, que además fueron las más golpeadas por el conflicto, a las que le dieron representación política. Esta es la última vez que se presentan, ya tuvieron 4 años del periodo legislativo anterior. El informe de ustedes dicen que el 96%, 96.8%, eso ya 97%, tiene algún tipo de riesgo electoral. ¿Qué nos muestra esto? Este caso básicamente habla de los municipios que tienen algún riesgo por niveles de violencia. Lo que estamos señalando allí es que parte de lo que se está concentrando en estos 168 municipios es la presencia, injerencia y capacidad militar de actores armados en estos territorios. Ese 97-98% del que estamos hablando es del que al menos en esa cantidad de municipios al menos hay un actor armado presenciando en estos territorios y esto pues obviamente nos implica cuál es la magnitud y dimensión del conflicto armado en estos territorios del país. Bueno, pero si la gente pensaría, si se hizo un acuerdo de paz justamente para que se disminuyera la violencia y 4 años después, al menos de este periodo legislativo que tuvieron las curules en el Congreso, no se ha podido hacer, ¿quiere decir que el acuerdo falló o es que toda la fragmentación de inseguridad de los grupos armados ya se ve la incidencia, digamos, dentro de la región? Bueno, lo que pasa es que tenemos unos retrasos importantes en la implementación del acuerdo de paz. Obviamente la reincorporación política es parte fundamental a través de lo que ocurrió en su momento con el partido FARC, hoy Comunes y con lo que están viviendo pues en este proceso de campaña electoral, pero pues no fue realmente eso lo que teníamos que implementar era en ese sentido. También teníamos que llegar con procesos de desarrollo rural, con intercambio o sustitución de cultivos ilícitos. Muchas de estas situaciones desafortunadamente no se están dando. Ante el vacío de poder que deja la desmovilización de la guerrilla de las FARC, lamentablemente lo que encontramos es una fragmentación de distintos actores armados en territorio. Ya no hablamos de una sola disidencia, desafortunadamente tenemos que hablar de al menos 4 estructuras disidentes en este momento, más lo que ocurre con las estructuras asociadas al Ejército Gaitanista de Colombia, al ELN, entre otras tantas estructuras que estamos nosotros haciéndole monitoreo. Entonces, esta situación de fragmentación, esta situación de pronto de coincidencia ya de varios actores armados, de economías ilegales, obviamente ha generado una nueva capacidad y un nuevo ciclo de conflicto en estos territorios. ¿Cuál es el riesgo más elevado? Porque hay riesgos electorales y, digamos, riesgos también por violencia armada, justamente por los actores armados que tú dices. EGC, Ejército Gaitanista, es el mismo Clan del Golfo, y las disidencias, pues para quienes no saben, está la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, el Estado Mayor de los Bloques y Frente, está el MC, el Estado Mayor Central de Mordisco, y creo que son esas las que hay por ahora. ¿Qué hay más riesgo? ¿Hay más riesgo por el tema de violencia electoral o el tema de violencia o presencia armada en los territorios, en lo que ustedes pudieron mapear? Cuando nosotros hacemos este ejercicio de coincidencia, básicamente encontramos 103 municipios en donde hay factores indicativos de fraude electoral y factores de violencia. Cuando hablamos de esos riesgos en términos de factores indicativos de fraude, lo que encontramos es una situación bastante lamentable en términos de participación electoral y de un alto nivel de votos nulos. Es decir, en estos 168 municipios, además de contar con factores estructurales en torno al conflicto armado colombiano, lo que encontramos es una precariedad importante en acceso a puestos de votación, en pedagogía electoral y por eso esos niveles que estamos viendo. ¿Cómo lo saben? Perdón si no es un poco ignorante mi pregunta, pero ¿cómo lo saben
si las elecciones no han pasado, lo hacen como con base en las elecciones pasadas, o sea, la gente no votó como debía, no hubo la pedagogía suficiente para que la gente supiera que tenía que pedir ese tarjetón, por ejemplo, de más. ¿Qué falló? En este caso lo que nosotros hacemos es un análisis retrospectivo. Ya tuvimos una primera elección en el año 2022, sin embargo, pues allí siempre se han hecho elecciones de Congreso y por eso nos vamos tal vez un poco más atrás. Básicamente lo que encontramos son municipios en donde, por ejemplo, el promedio de votos nulos es cerca de 10 puntos porcentuales por encima de lo que ocurre O en sea, la la media gente nacional. no supo cómo votar, votó mal, digamos. Adicionalmente tenemos, digamos, un mal uso del tarjetón, bajos niveles de participación y tras del hecho tuvimos una confluencia además de factores de desconocimiento respecto del acceso a la circunscripción transitoria de paz. Recordemos que es un voto en dos sentidos. Podemos votar por la CITREP, se puede votar por la circunscripción ordinaria y este tipo de elementos tan detallados a veces del proceso electoral no se conocieron en estas comunidades y esto llevó pues a ciertos errores en el desarrollo del proceso. Porque además es cierto que las personas que votan ahí votan en unos municipios como pues muy alejados, digamos, no son cabeceras urbanas, no son zonas, no son zonas urbanas, sino son realmente las zonas más rurales de esos 168 municipios que se distribuyen en todos los 16 regiones. Me parece importante lo que dices, o sea, cuando una persona de esos municipios va a votar, ¿qué tipo de tarjetón le entrega? Bueno, en estos municipios la verdad tenemos a disposición cerca de 7 tarjetones para el próximo 8 de marzo. Se puede votar por el Senado Nacional, por la circunscripción especial indígena y en especial para la Cámara de Representantes tienen la opción de solicitar su tarjetón por Cámara Ordinaria, por su departamental ordinaria, por su circunscripción transitoria especial de paz y pues obviamente tendremos también a la mano un proceso de consultas interpartidistas que se podrá también solicitar en estos territorios. Entonces el pool de opciones realmente resulta un poco complejo, pero pues es importante que tengan en cuenta que pueden votar Senado, pueden votar Cámara Ordinaria, pueden votar CITREP en sus territorios correspondientes y adicionalmente solicitar el tarjetón para las consultas. Volvamos al tema de la violencia armada, que me parece que es como lo más viciente, además pues obviamente los niveles de seguridad del país están pues bastante bajos. ¿Qué papel realmente están jugando? O sea, ¿cuáles son esos riesgos que tú dices el grupo armado puede hacer o incidencia en que voten por alguna persona o decirles no pueden votar y no sé, hacer un tipo de confinamiento o desplazamiento? Lo hemos visto, por ejemplo, en Catatumbo. ¿Qué acciones están haciendo puntualmente los grupos armados en estos lugares? Bueno, básicamente lo que encontramos es un variopinto y para eso deberíamos, digamos, especificarnos en diversas zonas del país. Vamos a plantear el ejemplo del Catatumbo que tú nombraste hace un momento. Básicamente allí tenemos una confluencia de 2 actores armados grandes, en este momento con la posible entrada de un tercero, que son las autodefensas gaitanesas de Colombia. Que es el mismo Clan del Golfo, que tiene como 3 denominaciones. De acuerdo a cómo se quieran autodenominar. Básicamente lo que encontramos allí es un escenario de conflictividad muy acelerado entre estos 3 actores buscando un control territorial y el control de la economía ilegal, en este caso asociada a los cultivos ilícitos y a la economía del narcotráfico. Esto lleva básicamente a 2 escenarios. Uno, escenarios altísimos de control social en el que se determina, por ejemplo, la vida en comunidad, los ciclos de cultivos asociados a la economía del narcotráfico, obviamente los ejercicios comerciales y la entrada y salida de personas. Y esto pues obviamente pone en jaque el proceso electoral. Entrada y salida de personas restringidas, básicamente estamos hablando de la no realización o la posibilidad de no trasladar puestos de votación, por ejemplo, o material electoral el día de la elección y obviamente también la posibilidad de entrada y de libre tránsito de las personas que están haciendo campaña y actos de proselitismo en este territorio y eso es absolutamente complejo a poco menos de 2 semanas de la elección, en donde los momentos de campaña suelen ser mucho más fervientes y debería estarse buscando situaciones y votación en estos territorios. Claro. Y en el tema de fraude o de violencia electoral o de riesgo electoral, más que violencia, riesgo electoral, ¿qué más puede ser? Bueno, en este sentido podemos hablar de un escenario a partir de esos controles sociales en el que pues, puede haber una injerencia o captura de las organizaciones sociales, de las estructuras de juntas de acción comunal que pueden ser base para muchos movimientos y candidaturas en estos territorios. Y esto pues absolutamente puede restringir la capacidad de voto libre de las personas y comunidades rurales que ejercen el voto por la CITREP en estos territorios. Entre todos los municipios, los 168 municipios que hay y las regiones que lo componen, que además hay municipios o más bien regiones que comparten varios departamentos, ¿cuál es el que tiene más riesgo? Cualquiera de los dos, o no sé si hay uno más con riesgo, supongo que de violencia armada y otro más con riesgo de fraude electoral o más bien como de riesgos electorales.
Bueno, como lo decías, las CITREP nos pusieron un panorama absolutamente diferente en términos de circunscripciones en este país. Nosotros estamos acostumbrados a municipio, departamento, y aquí esta frontera se rompe absolutamente. Pero es importante decir por qué, y es que las regiones comparten zonas que a veces son de 2 departamentos. O sea, hay zonas que son o un departamento, por ejemplo, Antioquia y sur de Bolívar. Esa es una región. Entonces, no es necesariamente de Antioquia ni de sur de Bolívar, sino de los dos. Exactamente, donde confluyen corredores geográficos, culturales de las comunidades mismas para poder armar esa sola circunscripción. ¿Qué es lo que encontramos allí? Básicamente un jalonamiento especialmente fuerte por parte de los factores de violencia. Eso es lo que nos está arrastrando la mayoría de los riesgos en las circunscripciones transitorias especiales de paz. Si quisiéramos englobarlas de manera general, básicamente lo que encontramos es unos riesgos muy altos en circunscripciones como la número 3, que corresponde al Bajo Cauca antioqueño. Allí se encuentran 18 municipios en riesgo extremo. La circunscripción de la número 1, que comprende desde el departamento de Nariño hasta el sur del Valle del Cauca, particularmente concentrado en los municipios de sierra del departamento del Cauca. Hoy pues estamos viendo una situación bastante conflictiva en este territorio y que obviamente tiene repercusiones en lo electoral. Y en tercer lugar, me gustaría destacar lo que ocurre en la circunscripción número 2, que corresponde al occidente del departamento de Arauca. Los municipios de Fortul, Tame, Saravena y Arauquita concentran un riesgo electoral extremo también en este caso. Y como hay grupos armados que operan específicamente en esos lugares, más bien el informe revela un poco que hay más presión de unos que otros, de unos grupos armados que de otros, o todos ejercen la misma, diferente, como dependiendo de la región en la que estén ubicados. En estos 3 casos de manera particular resulta supremamente complejo porque hay una confluencia muy variada de actores y hay un escenario de alta disputa en estos territorios. No podemos hablar de un actor un poco más hegemónico, con un control mucho más fuerte, que por ejemplo tendría que pasar en la circunscripción del Catatumbo, que el ELN puede, digamos, tener un poco más de dominio sobre este territorio. Esto no o está sobre ocurriendo. Arauca, por ejemplo. Pero en Arauca también tenemos una fuerte injerencia de las disidencias. Claro. Y estos escenarios de conflictividad son los que ponen en jaque a las comunidades. ¿Por qué? Son ellos los que quedan en medio de la situación de conflicto, son ellos los que tienen que restringir la posibilidad, por ejemplo, de acceder al voto libre o de asistir a acciones proselitistas de uno u otro candidato. Y esto realmente es lo que genera esos altos niveles de riesgo. No hay posibilidad de, digamos, acordar o gestionar este desarrollo del conflicto para poder hacer tranquila la vida de las comunidades en este proceso electoral. Una cosa muy importante es que durante los últimos meses varios grupos armados que están dentro de la política de paz total han firmado acuerdos con el gobierno para no interferir en las elecciones. Bueno, en los acuerdos normalmente es como no atacar a la población pública, la población civil, perdón, y además no interferir en las elecciones. ¿Se ha cumplido alguno de estos acuerdos? Porque hay varios que el Estado Mayor Central, la disidencia de Calarcá, el mismo ELN, el Clan del Golfo, varios han firmado acuerdos de esa medida, pero pues por lo que la MOE dice, no Diego en particular, sino el informe, parece que no se hubiera cumplido. En términos formales tenemos 4 acuerdos firmados. La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano en el sur del país, Comuneros del Sur. Que además es Cauca y Nariño, coordinadora. Exactamente, la disidencia del ELN Comuneros del Sur, que opera particularmente en el departamento de Nariño, el Estado Mayor de Bloques y Frentes y un acuerdo un poco etéreo de pronto con el Clan del Golfo Ejército Gaitanista. Esos son los que tenemos firmados. Esta semana despertamos con la noticia de la paz electoral propuesta por el ELN también, que pues no es un acuerdo con el gobierno, pero pues tendrá algo de repercusión. Y allí básicamente hemos notado que son pactos absolutamente etéreos en los que se dice que vamos a garantizar que haya un desplazamiento de las candidaturas, que se pueda ejercer el voto libre por parte de las comunidades, que no vamos a interferir. Hay unos elementos como de rasgos de pronto de financiación de las campañas en estos territorios, pero tenemos un punto absolutamente complejo y es que no hay un mecanismo de verificación de estos acuerdos. En algunos casos, misiones internacionales como por ejemplo la MAP-OEA está haciendo alguna suerte de seguimiento, pero realmente no hay datos que permitan sustentar si estos grupos están llegando a este acuerdo, si realmente están permitiendo el libre tránsito o movilidad de candidaturas para tener un proceso electoral tranquilo y transparente. Y han llegado denuncias sobre candidatos que no han podido hacer campaña, por ejemplo, que se les ha vetado lugares para hacer campaña.
por grupos armados. De manera formal en la MOE no tenemos un reporte que nos indique realmente que hay una restricción a la movilidad de algunos candidatos. Sin embargo, pues en las comunidades hemos tenido algún acercamiento que nos indica que están exigiendo cobros para traslados en algunas regiones, por ejemplo, del departamento del Cauca, sobre las cuales pues hemos alertado a las autoridades, pero desafortunadamente no tenemos ningún tipo de confirmación. Bien, hay un tercer factor que me interesa mucho porque además es novedoso por lo intempestivo y es el tema climático. Pues, digamos, para nadie es un secreto que ha llovido muchísimo en el país y que obviamente hay lugares donde ha tenido pues, repercusiones muy grandes, por ejemplo las inundaciones de Córdoba, por ejemplo Tolima. Y en el informe de la MODI ustedes decían que, pues que es un factor que puede ser muy determinante, no solamente para las personas que, por ejemplo, como los de Córdoba, pues perdieron sus enseres, algunos han dicho que han perdido sus documentos, no habrá puestos electorales en los lugares, pues porque obviamente está inundado, pero también pues porque eso puede llevar a que la gente no vaya a votar. ¿Qué más han encontrado sobre el tema de lluvias? Bueno, nosotros estamos haciendo un análisis semanal de las alertas provistas por el IDEAM, están haciendo un trabajo realmente muy juicioso y muy cercano de cómo se va moviendo esta situación de alertas por el frente frío y las lluvias que hemos tenido en semanas recientes. Justamente ayer cruzábamos estos datos y básicamente tenemos en alerta máxima 3 territorios de circunscripciones de paz: la circunscripción de Chocó, la circunscripción del sur de Bolívar y la circunscripción del sur de Córdoba. En ellas tenemos básicamente el 100% de los puestos afectados. De los puestos de CITREP. De los puestos de CITREP, okay. O sea, solamente puestos rurales que tienen afectación por tema de lluvias. Estamos hablando de la afectación completa del censo electoral y esto pues puede generar unas afectaciones absolutamente complejas para el día de la elección, en tanto que necesitarán traslado de puestos de votación, la apertura va a ser absolutamente compleja, la llegada del material y obviamente lo que implica en los costos de transporte para los votantes. Y esto pues sin nombrar obviamente todas las crisis humanitarias que esto genera en términos de desplazamiento, enseres, costos de vida y demás. Y ustedes tienen mucha relación, una comunicación constante con la registraduría, con las autoridades electorales. Ellos han dicho como qué van a hacer, faltan 15 días a la hora de esta entrevista para las elecciones. ¿Si se puede hacer algo para mover esos puestos de votación o ya esos puestos no pueden ser reemplazados? Estamos en un momento crucial, estamos teniendo comisiones de seguimiento casi que semanales de aquí al 8 de marzo, que es el día de la elección, y eso nos ha puesto pues, también la obligación de entregar cuáles son esos puestos que desde la MOE hemos identificado como con mayor crisis. Ante esta situación, la registraduría ha sido bastante juiciosa en acatar con las entidades territoriales de mirar cuál es la infraestructura disponible en estos municipios que están afectados para, en dado caso, trasladar los puestos, abrirlos cercanos a las comunidades, porque si los trasladan a la cabecera municipal, pues igual es una restricción a la participación, pero que se puedan trasladar en infraestructura cercana y adecuada a los sitios que están hoy afectados por emergencia invernal. Y eso pues lo estamos acompañando también con un esquema en el que también hemos propuesto desde la MOE colaborar, que se informe a las comunidades. No es lo mismo informar en canales o medios nacionales de alcance nacional que de pronto informar por vía de radios comunitarias, de medios o de redes sociales de la comunidad para que tengan en cuenta estos traslados y no genere mayores traumatismos el día de la elección. Y te hago una pregunta, normalmente a veces hay, bueno, en este país casi siempre hay como unas elecciones atípicas, algo que no pudo hacer, un gobernador que quitaron y toca volver pues a votar por esa persona o pues, digamos por la gobernación. En este caso no se podría hacer, que haya una suerte de elección atípica en esos municipios que no van a poder votar, si es que no se llegara a reemplazar los puestos de votación. Nosotros tenemos una figura que es la suspensión de la elección, que particularmente para las circunscripciones de paz tiene un régimen muy especial, y es que se tienen que poner de acuerdo la registraduría, la Defensoría del Pueblo, la misión de verificación de la ONU y las autoridades territoriales. Y esto pues obviamente exigiría un acuerdo de varias entidades para poder certificar esa suspensión y hacer la elección exclusivamente de CITREP en otro momento. Esto sería igual perjudicar esa circunscripción. Las elecciones atípicas en Colombia no tienen una alta tasa de participación. Entonces, moverlas en una fecha distinta a la ordinaria, pues ya también tendría un costo bastante alto. Bien, hablemos de otra cosa, y es que en el informe también hablan de una sobreposición que hay entre los municipios que están en la CITREP, en las curules de paz, y los corredores estratégicos de economías ilegales. Pues básicamente cultivos de uso ilícito y otras cosas que además
se infiere un poco desde el informe que eso puede tener también repercusiones pues, digamos, en las elecciones. Me gustaría saber cuáles, pero además añadirte que varias personas han dicho que más que los cultivos de uso ilícito, la minería ilegal hoy se está volviendo como el gran foco para que haya dinero, porque pues como la minería tiene un componente que sí es legal, es mucho más fácil que esa plata se pueda de alguna manera esconder, no sé si llegue al punto de lavar, pero bueno, sí, un poco como de legalizar. Bueno, Cindy, tenemos una cosa absolutamente compleja y es que efectivamente el acuerdo de paz era una implementación integral, requería de una implementación integral. El programa de sustitución de cultivos no tuvo el éxito esperado, la llegada de bienes y servicios públicos a estos territorios de circunscripción de paz tampoco tuvo el alcance que se estaba pensando y pues obviamente lo que hubo fue un crecimiento no tan exponencial, pero sí un crecimiento importante en las economías de uso ilícito en estos territorios. La coca obviamente es una cosa que tenemos leída hace muchos años en Colombia, sabemos que tenemos cultivos de uso ilícito, sabemos cómo son las rutas y la cadena económica asociada al narcotráfico, pero desafortunadamente no es la única economía ilegal. Hoy ya tenemos que hablar de economías atadas a la extracción de minerales, no solamente oro, ya hay muchos minerales con extracción ilícita, el tráfico de migrantes, el robo o contrabando de combustibles, cuando estamos hablando de zonas de oleoducto, de zonas de frontera. Y esto pues obviamente nos pone en esos sitios críticos donde hay baja presencia institucional, donde hay baja presencia estatal, que coincide con las circunscripciones de paz en un cóctel de cultivo bastante complejo para atender un proceso electoral allí. Básicamente, ¿qué es lo que estamos viendo? Circunscripciones como por ejemplo el sur de Meta y Guaviare, circunscripciones como el Pacífico Nariñense, circunscripciones como la del Chocó o la del Catatumbo, tienen una correlación casi que 1 a 1 de los municipios más afectados por cultivos ilícitos con territorios de riesgo extremo detectado por la MOE en estas circunscripciones de paz. Y eso pues obviamente resulta altamente complejo. Adicionalmente a eso, como lo decías, las economías ilegales que estamos viendo hoy cada vez son más difíciles de rastrear, sobre todo por ese componente de legalidad. El oro en algún momento se vuelve legal, en algún momento se vuelve un anillo, una cadena, por decirlo de manera muy coloquial. La coca sigue siendo ilegal desde su producción hasta su puesta en mercado en Europa o en Estados Unidos. Y eso pues obviamente genera unos incentivos bastante complejos. No es casual, por ejemplo, que la situación del sur de Bolívar esté tan compleja y con la confluencia de hasta 4 actores armados de alcance nacional buscando controlar un sector como la Serranía de San Lucas, que básicamente pues es una montaña de oro. Claro, que además justo he estado en noticias, en coyuntura esta semana, por todo lo que está pasando en la Sierra Nevada y en el cierre del Parque Tayrona. ¿Qué tan blindadas hoy están las curules de paz frente a las maquinarias políticas? Porque esa es otra de las cosas que se acordó en el Pacto 2016. Se decía que ninguna persona que fuera a presentarse a las curules de paz debía haber o participado en política o tener el respaldo de los grupos políticos. Y pues dadas las elecciones pasadas que hubo gente que sí tenía respaldo, ¿qué tan blindadas están hoy? Bueno, estamos hablando de un ejercicio de participación política para personas que no hubieran estado en ese círculo, ni directivos de partidos, ni candidatos en procesos anteriores, ni personas vinculadas a estructuras políticas ordinarias podrían hacer parte de estas circunscripciones de paz, pero pues esto básicamente se convirtió en una moneda de cambio a partir de un requisito absolutamente fácil, si se quiere, de obtener en un país como Colombia, y es el registro único de víctimas. Básicamente es un requisito de entrada y a través de una organización social determinada que fuera capaz de avalar la candidatura en estos territorios. Básicamente hoy, ¿qué es lo que tenemos? Pues algunas candidaturas que en principio pueden ser cuestionadas por su origen político o por los apoyos de estructuras políticas que tengan. No corresponde pues a la MOE determinar este tipo de vinculación, pero sí hay otros escenarios que podrían decirnos cómo ha impactado de pronto esa influencia, y es particularmente lo que nosotros hemos notado a partir de la inscripción de cédulas en puestos rurales. Circunscripciones como la del Pacífico Nariñense, circunscripciones como la del sur de Meta y Guaviare, son circunscripciones que, a pesar de tener un cubrimiento en puestos de votación rurales no tan alto, registraron una altísima inscripción de personas movilizándose a puestos rurales. Que eso es para ustedes atípico, o sea, que no es normal que tantas personas se hubieran... Exactamente. Pero no es normal porque antes no había tantos, o porque ni siquiera la población general de ese lugar da para que tantas personas se inscriban. Exactamente, los movimientos poblacionales son absolutamente ilógicos en términos
términos generales. Vamos a plantearlo con un ejemplo y es el caso del municipio de Tumaco. Tumaco en 2022 en sus municipios de zona rural, que es circunscripción de paz, tuvo una inscripción de alrededor de 7.000 personas. En esta oportunidad, 4 años después, el mismo Tumaco, con los mismos puestos de votación, tuvo una inscripción de 16.000 personas, más o menos el 107% adicional de lo que pasó hace 4 años. Y básicamente eso nos deja ver cómo si hubo un traslado de personas que viven seguramente en cabecera municipal, asociado pues a la inscripción y a intentar jugar un papel importante en la circunscripción de paz. Déjame preguntarte algo, ¿y no ha pasado lo mismo como en Catatumbo? Pues porque como se dio esta crisis humanitaria hace un año, hubo pues casi 80.000 víctimas, varias de ellas, si no la mayoría, desplazadas. ¿Cómo se ha, digamos, hecho ese traslado de personas que están en esos lugares? O sea, ¿sí han visto movimientos distintos en Catatumbo? Catatumbo básicamente nos funcionó casi que al contrario. Desafortunadamente la crisis humanitaria que generó el desplazamiento en estos municipios del Catatumbo llevaron a las personas a zonas que no son CITREP. Entonces, durante todo el proceso de inscripción de cédulas, municipios como Caña, municipios como Cúcuta, Villa del Rosario tuvieron una inscripción alta, particularmente asociada a recepción de población desplazada, sobre todo el caso de Ocaña. Sin embargo, pues obviamente la posibilidad de no retorno de estas comunidades a los territorios CITREP, pues mágicamente lo que me generó fue una inscripción atípicamente baja en este caso. Y eso hace que sea más poquita la votación que necesita alguien para llegar a la CITREP. Al reducir los censos electorales, obviamente la posibilidad y la competencia de una circunscripción que ya en sí misma es de una baja votación, porque estamos hablando de representantes que se escogen con menos votos incluso que en una circunscripción especial indígena o afrodescendiente, pues tenga, digamos, la posibilidad de ser mucho más fácil manipular. Diego, para ir cerrando, una de los controles que tenían, de los retos que tenían las curules de paz hace 4 años era el tema de financiamiento. Ellos en ese momento tenían que pagar una póliza muy grande, una póliza que no todo el mundo podía pagar, que era muy alta, y hoy entendemos que esa póliza ya no existe. Pero ¿qué otros retos, obstáculos se han visto, como por ejemplo el tema de financiamiento de quienes querían participar en estas curules de paz? Las curules de paz venían con un requisito absolutamente claro y era la financiación de las campañas preponderantemente estatal y a través de la figura del anticipo, distinta a las circunscripciones ordinarias de pronto donde hay un juego de financiación mucho más claro de origen mixto. Y esto puso en jaque el desarrollo de la elección en 2022 porque fue muy atropellado su proceso y en 2026 lamentablemente porque no se tomaron ninguna medidas al respecto. ¿A qué hago referencia con eso? La resolución del CNE, por ejemplo, que autoriza el giro de los recursos para estas candidaturas que están en campaña, salió apenas la semana pasada. Es decir, ellos en tiempo real tuvieron recursos de campaña solamente 2 semanas, 3 semanas, si somos generosos, antes de la elección. Y esto pues en una campaña de 3 meses, estamos hablando de que básicamente solo tuvieron recursos de campaña el 10% del periodo. Y esto pues obviamente pone en jaque las posibilidades reales de una persona lideresa o líder de víctimas, campesino en estos territorios, que además los costos de campaña son altísimos, altos costos del transporte. ¿Cuánto es la plata que le dan? Porque si uno hace campaña, por ejemplo, en Chocó, ¿cuánto vale desplazarse los costos de transporte en una lancha o en una... No, pues eso es dificilísimo. De acuerdo a lo que notamos, básicamente los recursos de anticipo solamente cubren el 10% del tope de campaña. Por ponerlo en plata blanca, estamos hablando de que en la circunscripción que mejor tuvo resultados, básicamente le entregaron recursos por 30 millones de pesos, donde, hablando con las comunidades, básicamente nos decían que esos recursos no cubrían ni los costos de combustible, cuando son transportes fluviales, de cabotaje, en zonas como el Pacífico colombiano. Y ese reto desafortunadamente no se subsanó, entregamos unas curules de paz sin posibilidad real económica de hacer campaña en estos territorios. Bien, para terminar, ya se termina pronto el periodo legislativo de quienes fueron elegidos en 2022, algunos de ellos, 7 de ellos, para ser específico, buscan la reelección. ¿Cuál es para usted el balance de tener las curules de paz en el Congreso? O sea, ¿realmente eso sirvió, no sirvió? ¿Qué se puede mejorar? Ellos se quisieron actuar como bancada, luego no pudieron, fueron cooptados por los partidos políticos dentro del Congreso. ¿Cuál es el balance para vos? Cindy, bueno, es que realmente es una bancada bastante atractiva. Hablamos de que en términos de censo electoral, más o menos el 3.5 del censo electoral del país está escogiendo una bancada que significa casi el 6% de todo el Congreso, y esto resulta bastante llamativo. ¿Qué encontramos allí? Básicamente encontramos una promesa muy clara respecto de las posibilidades de alargar esta circunscripción de paz, y seguramente será una de las banderas que algunas de las personas electas en esta oportunidad busquen también esa oportunidad. Esto puede sonar, digamos, un beneficio
beneficio personal de quienes ocupen estas curules. No necesariamente tiene por qué ser así. Recordemos que ya se tramitó una extensión a los programas de desarrollo con enfoque territorial por 10 años. Esos son 2 periodos constitucionales en términos de Cámara de Representantes, y esto pues podría ser un juego también de la mano para buscar ese ejercicio de control. Sin embargo, pues realmente el ejercicio legislativo de algunas curules sí nos deja bastantes dudas al aire, particularmente sobre la firma o autoría de algunos representantes que participaron, por ejemplo, en decisiones como el transfugismo político, cuando en teoría no son de origen político. Otros que sí notaron un trabajo legislativo, por ejemplo, en términos de las asociaciones público-populares, que fue un tema muy sonado al inicio del gobierno de Gustavo Petro, o, por ejemplo, también lo que tiene que ver con el control y desarrollo de los mismos PEDIT. Okay. Y bueno, además hay una de las congresistas de curules de paz nombrada en el escándalo de la unidad de gestión de riesgo. Eso es, digamos, para mí un lunar dentro de todo el desarrollo de las curules de paz. Diego, muchísimas gracias por acompañarnos. No, Cindy, a ustedes muchas gracias por el espacio y a las audiencias del Espectador. Bueno, aquí termina Entrevistas del Espectador. Todo lo que tiene que ver con elecciones de curules de paz pueden verlo a través de Colombia Más 20 del Espectador. Muchas gracias por conectarse.